Hola, acompáñame a realizar el siguiente problema. Dice así: una barra de 48 newtons y 8 metros de longitud se colocan sobre dos soportes A y B. Calcula la fuerza de reacción RA en el apoyo del extremo izquierdo de la barra. Para esto, tenemos que identificar primero pues la barra. La barra está siendo la que está de manera horizontal. A esta barra se le están aplicando inicialmente dos fuerzas, una fuerza F1 que va directamente hacia abajo y una fuerza F2 que también va directamente hacia abajo. Lo primero que tenemos que hacer también es marcar la parte del dato que nos dan como peso de la barra, que nos están diciendo que el peso de la barra es de 48 newtons. Cuando estamos realizando este tipo de problemas, los pesos propios de la barra siempre va a ir en medio, es decir, aproximadamente por aquí, y pues como ya sabemos, los pesos van direccionados hacia abajo. En este caso es de 48 newtons. También, ahorita como alcanzamos a notar, hay tres fuerzas que están siendo direccionadas hacia abajo. Sin embargo, pues esta barra está siendo apoyada, es decir, ni se está cayendo ni se está elevando. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto el soporte de la izquierda como el soporte de la derecha nos están ejerciendo dos fuerzas. Y estas fuerzas tienen que ir directamente hacia arriba para compensar las fuerzas que están yendo hacia abajo. En este caso, la del lado izquierdo sería la fuerza RA y la del lado derecho sería la fuerza RB. Esto nos está representando que los soportes que están sosteniendo esta barra, pues su fuerza la están ejerciendo hacia arriba para compensar las fuerzas que van directamente hacia abajo. Bien, una vez que ya identificamos estas fuerzas, también es momento de comenzar a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Para ello, vamos a tener que fijarnos también en las distancias que están siendo utilizadas para este problema. Si nos damos cuenta, entre la fuerza RA y la fuerza F1 de 100 newtons tenemos 2 metros. Entre la fuerza F1 y F2 tenemos 3 metros. Y entre la fuerza F2 y RB también tenemos 3 metros. Esas distancias nos van a servir para que nosotros podamos ubicar las fuerzas en algún punto de nuestros cálculos. Entonces yo las voy a comenzar a remarcar porque las vamos a utilizar. Entonces voy a copiar esto porque voy a comenzar a poner mi primera parte, que sería el diagrama de cuerpo libre. A diferencia de los diagramas de cuerpo libre que hemos realizado para los problemas anteriores, este se basa directamente en la forma de la barra, es decir, sigo manteniendo mi barra horizontal y voy a marcar las fuerzas que ya están siendo aplicadas. En este caso, las fuerzas, las que son verticales, las voy a marcar hacia abajo, es decir, por ejemplo, la F1 la voy a poner en su mismo punto, pero ahora que vaya hacia abajo. Esta era F1, cambio de color. Y si recordamos, F1 valía 100 newtons. Y vamos a hacer lo mismo para la F2. Vamos a desplazar de esta manera, es decir, la fuerza F2 va a tener un valor de 150 newtons como nos lo proporcionaban. De igual manera voy a seguir remarcando las distancias que ya nos daban. Inicialmente yo en la parte de arriba tenía 2 metros, por acá tenía 3 metros y por acá tenía también 3 metros. Y aquí alcanzamos a notar que las fuerzas RA y RB pues se van a quedar expresadas todavía como tal, como RA y como RB, porque aún no sabemos el valor, es decir, aún no sabemos cuántos newtons están siendo utilizados para la fuerza RA y para la fuerza RB. Ese es el punto del problema, tratar de descubrir cuánto valen esas fuerzas. Bien, con estos datos entonces nosotros ya vamos a poder comenzar a realizar nuestros cálculos. Los primeros cálculos que vamos a realizar es a través de nuestra primera condición de equilibrio.
Si recordamos, la primera condición de equilibrio se divide en dos partes. La primera parte es para la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, que tiene que ser igual a 0. Si alcanzamos a notar nosotros en nuestro diagrama de cuerpo libre, todas las fuerzas están siendo ejercidas en el eje de las Y. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la RA y la RB están yendo verticalmente hacia arriba, y mientras tanto F1, W y F2 están yendo verticalmente hacia abajo. En ningún momento estamos ejerciendo alguna fuerza horizontal que ya vaya a la izquierda o a la derecha. Por lo tanto, para este problema, la primera condición de equilibrio referente a las sumatorias de f de x, pues se quedaría igual porque no tenemos sumatoria de fuerzas en el eje de las x. Entonces es momento de analizar ahora la segunda parte de la condición, que sería sumatoria de fuerzas en el eje de las y igual a 0. Para ello, ahora sí voy a tener fuerzas que están siendo ejercidas en el eje de la y. Y pues por lo tanto voy a tener que respetar esas fuerzas. En este caso hay 5 fuerzas que están interactuando en el eje de la y. Por lo tanto, las voy a incluir primero en paréntesis para que podamos identificar sus signos. Comenzaré con RA, que va hacia arriba, por lo tanto es positiva, entonces solo queda como RA. Después tengo F1, que si se dan cuenta va hacia abajo y es de 100 newtons, por lo tanto va a ser menos 100 newtons. Después tengo el peso, que es de 48 newtons y también va directamente hacia abajo, es decir, menos 48 newtons. Después tengo la fuerza F2, que es de 150 newtons y va también hacia abajo, entonces esta es de 150 newtons negativos también. Y finalmente tengo la fuerza RB, que va verticalmente hacia arriba, es decir, positiva, y simplemente quedaría como RB. Toda esta sumatoria la igualamos a 0 por la condición de equilibrio. Y de aquí, la siguiente parte que vamos a realizar, pues es simplificar esta operación que nos queda de tal manera de que solo nos quedemos con la información importante. Es decir, toda esta parte de aquí simplemente nos quedaría como RA, y respetando leyes de los signos me quedaría menos 100, menos 48, menos 150, más RB, todo esto igual a 0. Voy a juntar las cantidades numéricas, entonces me quedaría RA menos 298 más RB igual a 0. Y en un siguiente paso, de un lado de la igualdad dejaré la parte de variables y del otro lado la parte numérica, es decir, del lado izquierdo me quedaría RA más RB, que son variables, y del lado derecho simplemente me quedaría el 298 porque pasa del otro lado con su signo contrario, es decir, si estaba como menos 298, ahora va a pasar como más 298. Y hasta este punto ya no puedo realizar más cosas con esta ecuación. Por lo tanto, esta ecuación la voy a identificar como ecuación 1 y voy a recurrir a ella en pasos más adelante. Bien, lo que acabamos de hacer es para la primera condición de equilibrio. Es momento de aplicar pues la segunda condición de equilibrio. Entonces, segunda condición de equilibrio. Para la segunda condición de equilibrio vamos a tener que recurrir de nuevo a nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a copiar este diagrama y lo voy a pegar por aquí. Bien, datos importantes para la segunda condición de equilibrio. Para esto vamos a tener que hacer uso de la fórmula que se utiliza para calcular el momento de una fuerza. Esa fórmula, si recordamos, es momento igual a fuerza por distancia. ¿Sale? Entonces, si aquí nosotros estamos teniendo en total 5 fuerzas, es momento de calcular pues sus 5 momentos correspondientes. Para ello, lo primero que tengo que hacer es escoger uno de los dos lados de los extremos de la barra. En este caso yo voy a escoger el lado izquierdo, es decir, este va a ser mi punto de rotación. Es decir, ese punto se va a quedar fijo y voy a imaginar que esta barra va a girar alrededor de ese punto. Bien, comencemos con la fuerza más alejada. Para ello me olvido de todas las demás y me imagino que solo existe la fuerza RB, la barra y el punto de rotación. Bien, ¿qué es lo que le haría la fuerza RB a esta barra?
Pues sencillamente, si la fuerza RB está jalando hacia arriba, eso significa que la barra va a terminar girando hacia este sentido. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque recordemos que gira respecto a este punto. Es decir, si esa fuerza RB jala la barra va a terminar por acá. Y si la fuerza RB se siguiera aplicando, la barra va a terminar por acá. Y si se siguiera aplicando, la barra va a terminar por acá. Es decir, la estaría haciendo girar. Por lo tanto, aquí nosotros ya estamos marcando que el giro de la fuerza que provocaría la fuerza RB sería en ese sentido, y como es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, significa que este sería un momento de torsión positivo. Entonces lo voy a identificar como tau B para referirnos al momento que está provocando la fuerza RB. Bien, la siguiente fuerza que voy a analizar es la de 150 newtons, la F2. Entonces, para ello me imagino que solo existe esa fuerza, la barra y el punto de rotación. Entonces, lo que le haría esta fuerza a la barra sería jalar a la barra, haciendo que gire de esta manera, y que si se sigue aplicando, pues la barra ahora va a terminar por acá, y que si se sigue aplicando, la barra ahora va a terminar por acá. Esto lo que me está diciendo es que el giro va a ser en el sentido de las manecillas del reloj, y por lo tanto el momento de torsión que provocaría la fuerza F2 sería negativo. Yo lo voy a identificar como tau de 150, que es pues la fuerza de 150 newtons. Después, la siguiente fuerza sería la del peso, que igual está yendo hacia abajo, y de manera muy similar a la anterior lo que haría sería hacer girar a la barra en este sentido. Por lo tanto, también sería un momento de torsión negativo, y lo voy a identificar como momento de torsión tau de 48, que es el valor del peso. Siguiente fuerza, la F1 de 100 newtons, seguimos la misma metodología. Me imagino que solo existe esa fuerza, la barra y el punto de rotación. Entonces lo que le haría esa fuerza a la barra sería igual a hacerla que gire en este sentido. Y pues de nuevo nos presentamos ante un momento de torsión negativo, porque está yendo en el sentido de las manecillas del reloj. Y yo lo identifico con S menos y con el tau de 100, que es para la fuerza de 100 newtons. Y finalmente la fuerza RA. Aquí hay un caso importante que siempre pasa cuando estamos hablando de la fuerza que está siendo aplicada directamente sobre el eje de rotación. Aquí no va a ser ni positivo ni negativo, va a ser simplemente cero. Y ahorita ya más adelante cuando calculemos un momento vamos a ver por qué. Entonces yo simplemente lo identifico como un cero, o sea, ni positivo ni negativo, tau de A, por esa fuerza RA. Y ahora, una vez que yo identifiqué principalmente los signos que van a tener los momentos de rotación para cada una de las fuerzas, ahora sí, yo ya procedo a calcular los momentos de cada una de esas fuerzas. Para ello, voy a comenzar con la fuerza, vamos a cambiar de color por aquí, con el momento de torsión de B, que simplemente sería fuerza por distancia, en este caso la fuerza pues sería RB. Y la distancia. La distancia se mide desde el punto de rotación hasta el punto donde está siendo aplicada la fuerza. En este caso nosotros alcanzamos a notar que sería 2 más 3, 5 más 3, 8. Es decir, la distancia de la barra hasta donde se aplica es de 8 metros. Y como en este caso no conozco el valor de RB, pues este momento de torsión simplemente quedaría como RB multiplicado por 8 metros. Siguiente momento de torsión sería el momento de torsión de 150, la fuerza de 150. Entonces para ello identificamos que la fuerza de 150 es la que estoy encerrando, y sería fuerza por distancia, donde la fuerza... Ah, no, perdón. Primero vamos a analizar su signo, que es negativo. Entonces lo que voy a hacer al momento de poner mi momento de torsión es comenzar con ese signo para remarcar que está siendo negativo. Después ahora sí sería fuerza por distancia, donde la fuerza es de 150 newtons y la distancia pues sería al punto de aplicación, que si nos damos cuenta son 2 más 3, 5 metros. Entonces serían 5 metros, y al momento de que realizamos esta operación nos quedaría como menos 750 newton metro, que esa es la unidad para el momento de torsión, Nm, newton metro. Bien, la siguiente fuerza a la cual le vamos a calcular el momento de torsión es la fuerza del peso de 48 newtons. Entonces sería tau
de 48 es igual a menos, porque recordemos que habíamos determinado que el valor del momento de torsión del peso era negativo, y luego sería fuerza por distancia, donde la fuerza vale 48 newtons y la distancia pues es al punto de aplicación del peso. Que aquí, si te das cuenta, recordemos que el vector del peso siempre se pone a la mitad de la barra. El problema nos decía que la barra medía 8 metros. Entonces, la mitad de la barra pues son los 4 metros. Entonces, por lo tanto, la distancia a la cual está siendo aplicada la fuerza del peso pues sería a los 4 metros. Al momento de realizar esta operación nos queda como menos 192 newton metro. Siguiente momento de torsión sería el momento de torsión de la fuerza de 100 newtons, que es la F1. Recordemos que esta tiene un signo de momento negativo, por lo tanto agrego el menos. Después sería fuerza por distancia, donde la fuerza son 100 newtons y la distancia son 2 metros. 2 metros porque el punto de aplicación es justo a los 2 metros desde el punto donde estamos girando el eje de rotación de nuestra barra. Entonces, al momento de realizar esta operación nos quedaría menos 200 newton metro. Y finalmente, el último momento de torsión que me hace falta calcular es el de tau A. Entonces sería el momento de torsión de A es igual a... Aquí no voy a agregar signo porque recordemos que era el caso especial. Simplemente voy a aplicar la fórmula de fuerza por distancia, donde la fuerza sería RA y la distancia. Pues la distancia, si te das cuenta, sería de 0 metros, ¿no? Porque la fuerza RA está siendo aplicada directamente sobre el mismo punto de rotación, es decir, no hay una distancia, porque pues es sobre el mismo punto. Por lo tanto, serían 0 metros, y pues cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Por lo tanto, esto sería 0 newton metro. Ya hasta este punto yo ya tengo los 5 momentos de torsión correspondientes a las 5 fuerzas que están siendo aplicadas para este diagrama de cuerpo libre. Y ahora sí, es momento de realizar mi sumatoria de fuerzas de momentos, que es la segunda condición de equilibrio, que sería sumatoria de momentos de torsión tiene que ser igual a 0. Entonces, ya me voy a concentrar simplemente en los cálculos que realizamos. ¿De qué sumatoria vamos a estar hablando? Pues de sumar cada uno de estos 5 momentos de torsión que están siendo aplicados para este problema. Entonces me quedaría sumatoria de momentos, sería sumar los 5 momentos de torsión que están siendo aplicados. En este caso comienzo con RB por 8, que sería RB por 8 metros. Entonces aquí cambio nada más los signos de agrupación. La segunda sería menos 750 newton metro. Menos 750 newton metro. La siguiente sería menos 192 newton metro. La siguiente es menos 200 newton metro. Y finalmente 0 newton metro. Y recordemos que toda esta operación la vamos a igualar a 0 por la segunda condición de equilibrio, que sería este 0 que proviene de la fórmula de segunda condición de equilibrio. Bien, hasta este punto lo siguiente que vamos a realizar pues es simplificar la operación que nos queda del lado derecho para que con esto podamos continuar con los cálculos. Para ello entonces me quedaría simplemente un RB que multiplica un 8 y todas estas cantidades respetando leyes de los signos me quedaría una cantidad de menos 1142 igual a 0. De aquí, una vez que yo ya alcanzo a notar que lo que me va a generar esta ecuación es pues el valor de RB, simplemente comienzo a despejar. Entonces, el menos 1142 que recordamos que salía de las operaciones que teníamos en la parte de arriba respetando leyes de los signos, pues salió negativo, es decir, está restando. Entonces, al momento que pase del otro lado va a pasar sumando. Y voy a quitar el más porque se sobreentiende. Y del lado izquierdo simplemente nos quedaría RB que multiplica a 8. De aquí, el 8 lo que le está haciendo a RB es multiplicar. Entonces, para
despejarlo y que pase del otro lado de la igualdad, va a pasar con su operación contraria, que es la división. Es decir, me quedaría 1142 entre 8. Y del lado izquierdo simplemente me queda RB. Hasta este momento, nosotros ya simplemente es cuestión de que metamos esta operación en la calculadora para saber cuánto vale RB. Entonces, una vez que realizamos eso, el valor de RB tiene un valor de 142.75. Y recordemos que RB es una fuerza, por lo tanto son newtons. Entonces, este es el valor de RB que vamos a utilizar y que si en dado caso nosotros quisiéramos redondear para, de acuerdo a la plataforma, pues necesitaríamos un 142,75 y la N de newtons, que es su unidad. Bien, hasta el momento ya sabemos cuánto vale RB. Sin embargo, también nos conviene saber cuánto vale RA, que recordemos que era la otra fuerza que estaba siendo aplicada para soportar la barra. Entonces, vamos a continuar. En la parte de aquí vamos a poner utilizando la ecuación 1. Vamos a poder encontrar el otro valor. ¿Quién era la ecuación 1? Recordemos que la ecuación 1 la habíamos determinado a través de la primera condición de equilibrio, específicamente por la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces la copio y la pego aquí para que sepamos de dónde venía. Esta era la ecuación 1. Bien, pues con esta ecuación 1 ya solo es cuestión de despejar. Entonces yo tengo que RA más RB tiene que ser igual a 298. Entonces, de hecho, aquí lo que voy a hacer con la RB, que le voy a quitar los paréntesis, la voy a reescribir de nuevo, igual a 298. La RB lo que le está haciendo a la RA pues es sumando, por lo tanto cuando pase del otro lado de la igualdad va a pasar restando, es decir, me va a quedar que RA es igual a 298 menos RB. Recordemos que RB la acabamos de determinar en la parte de arriba, que era de 142.75 newtons. Entonces ya simplemente es cuestión de poner 298 menos ese 142.75. Y al momento de realizar esta operación, nos quedaría que el valor de la fuerza RA es de 155.25 newtons, que seguimos hablando de fuerza. Y con esto ya encontramos el valor de la fuerza RA, que si nosotros quisiéramos redondear, de acuerdo a la plataforma, simplemente sería 155,25 newtons. Entonces, una vez que yo ya tengo los dos resultados, tanto de la fuerza RA como fuerza RB, pues con eso yo lo que estoy determinando de acuerdo a este problema es cuánto valen estas fuerzas, que si nosotros quisiéramos aquí simplemente remarcarlas, pues tendríamos entonces que RA por el lado izquierdo tiene que valer 155.25 newtons y RB por el lado derecho va a tener que valer 142.75 newtons. Ese es el valor de las fuerzas que se necesitan para compensar las otras tres que están interactuando. Y bueno, el problema nos decía calcular la fuerza de reacción RA. Entonces al momento que nosotros metamos el resultado de RA, pues nosotros tendríamos que meter un 155,25 newtons. Y con eso tendríamos una respuesta correcta.